Aparecimos. Una vuelta más, la última de la semana. Mañana se toman descanso. Tienen derecho a descansar estos muchachos y muchachas de Otra Vuelta Más, porque el domingo a la noche los tenés otra vez con vos en la pantalla. Así que hoy vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la actualidad de las últimas horas. Por un lado está Rolando Barbano, que ahora lo vamos a presentar, tema Chano, y además vamos a hablar con el abogado del policía que le disparó a Chano, que además es el mismo abogado que defendió en su momento a Chocobar. ¿Te acordás? El policía del caso en la zona de La Boca. Enseguida vamos a hablar con él. Y atención con esto, me voy a tomar tiempo con esto porque la pregunta que nos estamos haciendo es, las vacunas que ya se están distribuyendo, que están yendo al interior del país para vacunar a los menores de 18 años, ¿cuáles son todas las preguntas que nos estamos haciendo? ¿Sirven esas vacunas? Y estamos hablando de menores sin comorbilidades. Hay muchísimas preguntas, hay muchos papás que están preocupados y ocupados en el tema. ¿A quién hay que preguntarle? Al pediatra. Y el pediatra probablemente también haga una consulta con un infectólogo. Así que vamos a tener un infectólogo para que podamos tirar todas las preguntas aquí sobre la mesa. Adriana Bruno, ¿cómo le va, señora? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo Amado, anda? Amado, Bruno es otra. Vos dijiste Adriana Bruno, que es otra periodista. Adriana Amado. ¿Me das derecho a equivocarme? Pero por favor, Te lo pido, marito por de la favor. gente, lo que quiera. ¿De dónde? ¿Sabés qué pasa? Que no me perdona una Bueno, Yo le iba a dejar tremendo. así pasar, Era pero para que no pasara. él es bravo, él es bravo. Sí, me dijo, mañana no te la perdono, el primer día te la perdono. Y ya está el cumpliendo. primer día no le dijiste Adriana Bruno, le dijiste Adriana Amado. Escuchame, primer minuto del programa, no quiero saber cómo va a ser el último. Prepárate. Lo mismo digo, Mario. Prepárate. Lo mismo digo. Hoy tiramos munición gruesa y además no nos vemos más la cara, ¿no? Pablo de León, ¿cómo te va? Buenas noches. Perdón, Adriana. Pero por favor, ¿Sabés Fernando. qué pasa? Sos amada, tan amada que hasta se me fue. Estás en el corazón. Ojalá, ojalá. Pablo de León, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Mario? Bien, muy bien. ¿Trajiste alguna línea de algo? Sí, ¿no? Vos sabés que se dijo todo el día que Sabina Frederick, la actual ministra de Seguridad, no iba al Ministerio de Defensa, como alguna información uno tenía temprano en la mañana. Hace un rato, reunión en la Casa Rosada, Santiago Cafiero, Sabina Frederick. ¿Qué saldrá de ahí? ¿Saldrá de ahí la nueva ministra de Defensa, tal vez? Si pasa eso, ¿quién va a seguridad? Debate lindo para las próximas horas. Osvaldo Bazán ya se presentó solo. Él se metió, ni siquiera golpeó. Gracias, Osvaldo. Por lo menos no me dijiste Osvaldo Quiroga. No, te iba a decir Osvaldo Santoro, pero tampoco corresponde, viste que son los O nombres. Julio Bazán. Tenemos también al doctor Fernando Soto. Doctor, gracias por estar con nosotros esta noche. Ahora vamos con usted. Tenemos muchas preguntas para hacerle, pero antes la introducción al tema Chano de Rolando Barbano. Las novedades de las últimas 24 horas. Roló. Mario, lo que se ha hecho hoy es una inspección en la casa donde ocurrió todo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en estos días la causa cambió de fiscal. Hay un nuevo fiscal especializado en delitos complejos que no había ido en un primer momento al lugar donde Chano fue baleado, con lo cual él quería ir. Hizo una inspección ocular y empezó a tomar nota de las posiciones que pudieron haber tenido el policía Facundo Amendolara, Chano Carpentier, y por supuesto se fue a recoger algo más de prueba que faltaba. La bala con la cual fue baleado Chano, se individualizó dónde estuvo el cuchillo, digamos, una composición del lugar, porque se espera que eso sea clave en todo esto, Mario, porque en la causa lo que se va a tratar de determinar, entre muchas otras cosas que ahora vamos a hablar con Fernando, es la distancia que había realmente entre Chano y el policía. Yo te decía ayer, va a ser clave porque, por supuesto, si están muy cerca, tiene más peso el argumento que pueda esgrimir el policía de tuve que defenderme. Si había una distancia mayor, y esto va a haber que discutir cuánto es poco y cuánto es mucho, por supuesto, la justicia puede pensar que tenía otras alternativas el policía antes de sacar el arma y disparar. Y otro ingrediente de las últimas horas, y vamos al doctor Fernando Soto. ¿Apareció la remera? Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene la remera en las pericias y en la investigación que está en marcha? La familia de Chano entregó la remera, era otro de los puntos de los que veníamos hablando ayer. Se especulaba con que quizás los médicos que ayudaron en un primer momento a Chano quizás le hubieran roto. Bueno, la familia la tenía.
Se aportó eso como prueba hoy al expediente y quizás de ahí también se pueda hacer alguna pericia para sumar algún elemento en cuanto a determinar la distancia del disparo. Vos sabés que si está cerca queda una marca en la ropa, si está más lejos quizás esa marca no exista. Todo esto es lo que se empieza a acumular y como bien decías, es clave empezar a hablar de la figura del policía, que es el que todavía no declaró, el que está imputado de hecho, todavía no se le asignó una conducta y que ya tiene un abogado defensor. El policía que disparó, estamos hablando, que tiene, como decía Rolando, un abogado defensor, que es el doctor Fernando Soto. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Mario, es un gusto estar con ustedes. Sí, lo estamos defendiendo sin cargo desde la Fundación Chocobar. Chocobar hizo la fundación con las donaciones que recibió, que nos enteramos en un programa acá, estábamos un domingo en este programa, nos enteramos de las donaciones, pensábamos que era una broma, y estábamos en plena pandemia estricta y nos dieron un lugar para tomar un café y decidió Chocobar hacer la fundación. ¿Es el primer caso que defienden desde Sí, la fundación? Tuvimos consultas de todo el país, de todo tipo, y no estábamos convencidos de que era un cumplimiento del deber o legítima defensa. Y este caso reúne los dos requisitos, cumpliendo el deber y legítima defensa. ¿Y el policía al que usted está defendiendo tiene previsto declarar, quiere declarar? Sí. Tiene previsto declarar cuando el fiscal así lo disponga o eventualmente si no lo dispone para exponer en la causa esto que estoy hablando respecto de cómo sucedieron las cosas. Porque me estoy enterando por lo que dice Rolando que la familia aportó la remera que estaban buscando. Bueno, eso es una prueba muy importante, pero ya estoy advirtiendo que no se cumple con las pautas de cadena de custodia de aseguramiento de las pruebas. Entonces una prueba que estuvo manipulada en la mejor buena fe, estuvo manipulada, ya no tiene la misma estrictez de certeza para una pericia. Este ya es un tema que estoy advirtiendo ahora. Entonces, es lo que se llama la contaminación de los elementos o de la escena donde ocurrió todo, ¿no? Exactamente, porque él es un policía que es joven, tiene 27 años, hace 6 años que es policía y es principal de la comisaría y fue igual con sus subalternos para ayudarlos en esta situación, para que no fueran solos. Fue con Giochi, no me acuerdo bien el nombre del oficial, y Flores, una oficial mujer de policía. Cuando llegaron estaba una ambulancia, luego llegaron 2 más psiquiátricas y no estaban en la puerta. Le preguntaron, ¿es acá? No, es más allá, pero no queremos ir porque la otra vez que fuimos, que nos llamó la madre, nos corrió con un cuchillo y nos quería matar. Entonces no queremos ir a la puerta y ellos le dijeron a la guardia que llamen a la policía. Así fue que llegan ellos. Hablan con la madre, le pide por favor que lo hagan que acceda a ir con los médicos, hablan 1 hora desde afuera, luego lo llaman por teléfono, da el teléfono a la madre. Hablan 1 hora con Chano. Sí, Chano con Chano adentro de la casa, ellos por afuera de la casa. Exactamente, sí, sí. La madre dejó entreabierta la puerta, pero ellos no entraban por el riesgo que implicaba ingresar y que tuviera un arma, porque sabían que era alguien que estaba absolutamente desequilibrado. En un momento ven que va hacia la cocina, al costado de la casa, y ellos desde afuera ven que abre un cajón, sienten el ruido del cajón de los cubiertos, característico, toma algo y se lo guarda en el bolsillo. Sale con una campera, las 2 manos en el bolsillo, y le dice, bueno, pasen, vamos a hablar. Y le dice, no, salí que vamos a charlar. Y la madre le dice, Chano, quédate tranquilo, vas a ir al hospital Otamendi, a la clínica Otamendi, te van a atender. Y ahí se desbordó del todo. Ahora, doctor, una consulta. Si ya había un antecedente, según el testimonio del policía de peligro, ¿no deberían haber tomado otro tipo de recaudos teniendo en cuenta que la situación, según el testimonio de su defendido, se repetía para no llegar a la instancia del disparo? Si yo ya sé que hay una reacción y es previsible una reacción que representa un peligro. Estamos en una situación, en un país donde hay leyes, hay protocolos, hay más protocolos que faltan que otra cosa, y hay una ley de salud, sancionada hace 11 años, que establece que una persona no puede ser internada si no está en crisis, si no está en un peligro concreto. Es como si le dijeras, Mario, a un cardíaco que solamente lo vas a poder intervenir y hospitalizar cuando está sufriendo un infarto, antes no. Entonces llegamos a una situación donde era una persona totalmente desequilibrada. El viernes estaba perdido, durmió en un gallinero cerca de la casa, no sabía dónde estaba, buscaba una moto, no encontraron nunca la moto, un remisero lo llevó a la casa, había pegado a la madre, al psiquiatra, se habían refugiado en el auto, ese mismo día le había golpeado todo el auto. Esto está fotografiado y aportado en la causa por la misma fiscalía. Entonces, con este cuadro de situación, ellos llegan frente a alguien que tenía que ser hospitalizado y no quería. Ok, doctor, pero la pregunta es, ¿la policía tiene algún tipo de procedimiento para casos como esto, en casos de personas que
no están en su sano juicio? Muy buena pregunta. Yo estudié muy bien los protocolos por mucho tiempo, desde la causa Chocobar, que soy su defensor, y no existen protocolos para atacante con arma blanca, para atacante enajenado. No existen. Existen para casos de femicidio, existen para menores. Si no hay protocolos, ¿por qué dispara? Ahora vamos a la situación, ¿por qué disparó? Si en el protocolo no habilita disparar a alguien en esas condiciones. Hay leyes que se aplican incorporadas a la ley de policía. Las leyes que están incorporadas por la ley de policía son el Código de Conducta para Funcionarios encargados de cumplir la ley de 1990 de las Naciones Unidas. Esta ley establece, al revés, que no pueden disparar salvo que estén en peligro un tercero, en peligro inminente, concreto, de muerte o de lesiones graves, o el mismo agente de la fuerza de seguridad en peligro concreto de lesiones o de muerte. Cuando sucedió, todavía no llegamos al momento en que él tuvo que disparar, él estaba, le anticipo, Mario, en la necesidad de disparar porque si no lo apuñalaba y lo mataba. Doctor, Chano Carpentier es un paciente con problemas de adicciones que estaba necesitando una atención médica, no un disparo. Claro. O sea, hablar de la necesidad del policía para disparar es adelantarse mucho y es tergiversar de alguna manera lo que pasó. Acá tenemos a un hombre que estaba atravesando una situación muy complicada, que es la de un enfermo, y el policía sí tenía una opción que era retroceder, pedir ayuda, pedir más policías y no sacar el arma. ¿Por qué? Porque quiero dejar en claro algo. Hay un protocolo de actuación de fuerza de seguridad con pacientes mentales. Y ese protocolo dice que el arma, el uso de la fuerza, es la última instancia. Es un protocolo federal. Usted sabe que se replica en las provincias. A lo que voy es, una cosa es Chocobar interviniendo en un hecho delictivo con un delincuente que acaba de apuñalar a un turista arteramente, clavarle 11 puñaladas en el corazón, perseguir a un delincuente armado y tomar la decisión de disparar o no. Y otra cosa muy diferente es ser convocado para asistir y terminar mandando al asistido al hospital con un balazo en el cuerpo y esperemos que Chano se salve y no estemos hablando de un crimen. Por supuesto. Rolo, vos sabés que hay una ley de salud modificada en el 2010 que establece 3 pautas principales. Que no puede haber más neuropsiquiátricos, quedan prohibidos en el plazo máximo de 10 años. Debían crearse institutos intermedios y solamente se podía internar a una persona, como dije, estando en crisis con un peligro concreto, con un desborde. No se cerraron los neuropsiquiátricos, no se crearon los institutos intermedios, se creaba un 6% del fondo del presupuesto de salud para salud mental, jamás se aplicó ese presupuesto. Con esta situación los médicos no pueden internar. ¿Te acordás del caso de Juan Pablo Roldán? Bueno, claro. El psiquiatra del paciente de Roldán que murió cuando le disparó Roldán frente al Malva, estoy hablando del caso de noviembre del año pasado, que murió Roldán también por el ataque, el psiquiatra está haciendo juicio oral. Mirá en qué situación estamos. Entonces, ¿qué debía haber pasado? Primero, tendrían que haber atendido y haber internado antes del desborde. Es como te dije yo, no en infarto, sino antes. ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo pueden hacer, porque la ley los impide. La ley llama a los pacientes psiquiátricos, los llama usuarios, no los llama pacientes. Sí, lo discutimos ayer en el programa con el doctor Mega. Ahora vamos al otro punto, es ¿qué hace un policía? Un policía frente a alguien desbordado, que avisa que quiere matar, que agredió a su propia madre, que agredió al psiquiatra. Tienen que intervenir porque ellos tienen que cuidar la salud de las personas. Están para eso. Estaban con los médicos. Le decían, internenlo. Nosotros no podemos intervenir con esto. Estamos frente a alguien que en el desborde es tan peligroso como Cucó, que bien señalaste que le dio 12 puñaladas. Bueno, 11 y 12 es lo mismo. Pero Chano no es tan peligroso como Cucó. Pero una persona que está con un arma, Rolo, que está decidido y totalmente tenía un cuchillo de cortar fuera pan, de sí. Fernando, ¿Cómo? Digo, tenía un cuchillo de cortar pan, Chano. Tenía un cuchillo con una hoja de 30 centímetros con punta, te lo clava y te mata. Primero no tenía punta porque era un cuchillo de cortar pan. Pero, ¿Vos viste la foto? ¿Y tiene punta? Tiene punta Roma. A lo que voy es esto. No tiene punta Roma, mirá era la un foto. paciente psiquiátrico, no era un delincuente, Chano. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasó? Fueron a dispararle, claro. Si vos me decís, lo van a reducir para internarlo y le disparan. Sí, claro, estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué lo van a disparar? No tienen que darle balas a la policía, tienen que internarlo. No fue lo que pasó. No fue lo que pasó. Lo que pasó fue que en ese momento, como te decía, cuando él salió, y la madre le dijo, Chano, quédate tranquilo, que vas a ir a Otamendi, dijo, los voy a matar a todos, salgan de acá, los voy a matar a todos. Sacó el arma para apuñalarlo al primer oficial,
Giocchi, creo que se llama, Sí, Mariano Giocchi. que se fue para atrás. retrocede. Estaba la otra policía, que se llama un oficial, Flores, Ahí está el cuchillo, mira. fue para atrás. Vanessa Flores, Mirá, sí. ahí sí, También se ve retrocede. la punta, no es Roma. Te lo clava y te mata. Ahora, espera, déjame avanzar con esto. Cuando lo ve a Mendolara, que era el que estaba más cerca de ellos, estaba pegado a la parte lateral de la cocina, empezó a retroceder a Mendolara. Ahí sacó el arma, ahí dijo, alto policía. Pero él seguía avanzando. ¿cómo es va lo a mismo. sacar el arma ante un paciente psiquiátrico, Estaba Fernando? por apuñalarlo. ¿Cómo no va a sacar el arma? ¿A qué distancia Sí, estaba, doctor? A menos de 2 metros. A menos de 2 metros. Eso lo decís vos, Fernando. Digo, dejémosle claro No a solamente la lo digo gente. yo, hay alguien Por que lo esto, vio. Rolo, la vamos a inspección lo que ocular está en el de hoy expediente, que yo vi lo que determinó que lo que estaba circula. entre 3 y 5 metros de distancia, no a 2 metros. No Y hay porque, una gran diferencia, no porque no lo vieron. Lo que están viendo es donde está un casquillo y donde puede haber estado el arma, que es muy diferente. Es muy diferente, no es lo mismo. La vio, en ese momento estaba la mamá de Chano, el psiquiatra. Que tiene otra Giocco. versión la mamá de Chano. ¿Perdón? Que tiene otra versión la mamá de Chano, si bien no declaró todavía en sede judicial. Mira, a mí me avisan que fue a la comisaría de Exaltación de la Cruz para decir, mira, yo nunca dije que le disparó en forma indefensa. Es lo que él dijo. Esto lo vamos a llevar a declarar al policía que la escuchó. Pero digo, hay que esperar la Claro. declaración de la mamá de Chano en sede judicial, que en Totalmente. definitiva es la que importa. Bueno, pero cuando quiso apuñalar al primer policía, Mario, ella empezó a correr con el psiquiatra, porque los iba a atacar. Por eso corrían. Y cuando estuvo en ese momento a Mendolara, estuvo por ser apuñalado y le disparó cuando se le venía encima. Rolo no fue a 3 metros, no le disparó a 3 metros. Fernando, No yo le estoy a disparó favor para de los matarlo. policías que trabajan bien. Ahora, trabajó bien, esto es un claro puntillosamente. caso de mala praxis policial. No, para nada. Donde hay un No, para paciente reclamando ayuda No, para nada. fuera de sus cabales y el policía, teniendo muchas alternativas, retroceder, pedir refuerzos, Estaba contra la pared saca de el la arma cocina. ¿Dónde y va a le retroceder? dispara. Lo mata. ¿Vos te acordás el caso de Juan Te Pablo qui- Roldán, que no lo Te quiero mencionaste? agregar algo más. Te quiero agregar algo No, más. pero que... si Sobre no, la inspección lo que ocular de esperamos- hoy, lo que Mirá, se Juan Pablo determinó- Roldán le hubieran dicho, Fernando, si hubiera quedado vivo, no me le hubieran traigas dicho, otro caso para discutirlo qué? porque lo conozco bien, el de Juan Bueno, Pablo pero ¿qué Roldán. le hubieran dicho a Roldán? Ahora, doctor, ¿por qué, Quiero ¿por qué decir le esto, disparó Mario, y lo mató? El ataque no fue en la cocina No, a afuera de la Chano, cocina, te digo, claro. Fue en el jardín, Afuera al lado de la cocina. ligustrina. Claro. Bueno, decime si no tenía posibilidad de retroceder el policía. No, porque él O si había... vos me Sí, decís, no, retrocedió. estaban en un cuarto de 2x2 y bueno, lo Sí, discutimos. retrocedió. Había una maceta, yo todavía esa foto no la tengo, por ahí vos la tenés y me la podés pasar, mañana espero ver el expediente, como una maceta. Además había otras cosas que parece que había quemado un televisor o algo así los días previos, Chano. Y era de noche afuera, no había luz. Él retrocedía, estaba lleno de barro, tenía miedo de caerse y que lo apuñale en el suelo. Y él fue yendo para atrás hasta que lo tuvo encima, Rolo. Cuando lo tuvo encima, por apuñalarlo, ahí disparó. Doctor, pero usted dice 2 metros. Sí, que 2 en metros no en es 2 metros. encima. ¿Sabes a qué distancia estaba Juan Pablo Roldán? Estaba a más distancia de 2 metros. Y lo mató. Lo que yo me pregunto es, Con un disparo. cualquiera de nosotros tenemos una persona en la misma situación de Chano, a quien por distintas razones, por consumo, por lo que sea, no podemos controlar. Llamamos al 911, pedimos ayuda. ¿Cuál es el mensaje para tantos casos y tantos Chanos y tantas familias desesperadas que necesitan de la ayuda de la policía? Estamos hablando de pacientes que no se pueden controlar y que, como decía Rolo, no son delincuentes. ¿No saben lo que hacen? No los Claro. estoy justificando. No, estoy haciendo una descripción son víctimas de de un una situación. cuadro psiquiátrico Totalmente. o psicológico. No son delincuentes. Ok, Claro. yo me pregunto, ¿cuál es el mensaje para la gente que en este momento tiene un Chano en casa? Te digo lo que dijo la mamá de Chano. La mamá de Chano dijo, cambien esta ley. Con esta ley a mi hijo no le dieron ayuda. Y no estoy en contra de los policías. Hay 2 madres que sufren, dijo a la mamá de Chano, refiriéndose a la mamá del policía Mendolara y ella. Entonces el mensaje es, mire, pidan a los médicos que intervengan. Los médicos le van a decir, mire, no podemos, vayan al juez, hagan algo antes. Porque cuando está desbordado, Mario, alguien totalmente desequilibrado es imparable y con un arma mata a cualquiera porque no tiene contacto con la realidad. Porque él es víctima de una Ok, situación. entonces Es la un solución es paciente. dispararle. No, la situación es que la ley se cumpla. Te doy otra solución. Se podrían haber implementado taser. Con taser, Cucoca, en el caso de Chocobar, no hubiera muerto. Con taser, el agresor de Roldán no hubiera muerto. Muy bien. Roldán no hubiera muerto y Chano no hubiera tenido ninguna herida.
pero no le dan las TIRSE porque consideran que es una tortura y lo dejan a los policías en esta situación, no le dan otra solución, no lo atienden los médicos, no cambian la ley y estamos frente a alguien que si él no disparaba lo mataba, como lo mataron a Juan Pablo Roldán. Doctor Fernando Soto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias y bueno, mañana va a tomar vista del expediente, así que ahí es otro cuadro más real de lo que efectivamente está pasando en la... Es lo único que vale, lo que está en el expediente es lo único que cuenta. ¿Alguna línea sobre el final, Rolo? Me parece importante esperar la declaración de Marina, la mamá de Chano, porque según lo que se determinó hoy, fue la única fuera de los policías que vio toda la situación, fue la que gritó Marina, ¿por qué le disparaste? Lo encargó a Mendolara después de que le disparara, y ella nos va a terminar de dar exactamente la posición de cada uno y en qué situación estaba Chano cuando recibe no el fue la disparo. única que lo vio, la que vio realmente fue Flores. Ella cuando se dio vuelta y corrió no vio ya lo que pasaba. Bueno, vamos a ver qué es lo que declara. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Lo tenemos a Roberto Debac. Roberto Debac es infectólogo, viene trabajando y comunicando mucho en este año y medio de pandemia sobre justamente el coronavirus. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Dos patas para usted, o dos temas, mejor dicho. Uno de ellos tiene que ver con las vacunas para los más chicos. Ahora le preguntamos sobre esto. Y la otra es el tema de la variante Delta. ¿En qué situación estamos hoy? ¿Estamos realmente en peligro de que esto se expanda? ¿Estamos realmente en peligro que la cepa Delta nos acorrale de nuevo y nos meta para adentro? Bueno, no tenemos duda, la mayoría de los que trabajamos en esta especialidad, que la circulación de Delta es inminente, por no decir que que existe la probabilidad que haya circulación comunitaria. La información sobre circulación comunitaria va a ser, o sea, el dato, cuando aparezca el primer dato de circulación comunitaria, va a ser solo informativo, porque todos pensamos que ya hay algo de circulación y se está documentando en algunos de los reportes que están apareciendo. Esto va a ocurrir cuando aparecen los primeros casos, pues según la experiencia del hemisferio norte y experiencia de ciudades muy importantes que han documentado cómo es la transmisión, se empieza a tener un incremento en la cantidad de casos detectables y luego entre las 2 y las 4 semanas se produce un efecto espiralado de ascenso de brote pandémico. Esperemos que este brote pandémico no tenga la intensidad de la última segunda onda pandémica y que para ese momento las 6 millones de personas que están esperando un segundo componente, que son personas de riesgo, que son aquellas que fueron vacunadas con Sputnik la primera dosis y todavía no tienen su segunda dosis, esperemos que en estos próximos, 15 días sea administrada un componente alternativo y que en los próximos días, no muchos días, las autoridades sanitarias argentinas digan cuál es el nombre de la vacuna que va a producir el complemento de esa dosis. Un grupo será con su segunda dosis de Sputnik, pero un grupo mayoritario va a ser seguramente con las otras vacunas y que yo personalmente tengo una perspectiva que la solución, antes de tener inclusive los datos que se van a obtener en los próximos días de los primeros estudios que se empezaron a realizar, que es en la ciudad de Buenos Aires, creo que la alternativa son las vacunas de ARN, es decir, la vacuna Moderna o la vacuna Pfizer, que esas sí no necesitarían estudios previos para poder coincidir en un esquema de una primera dosis de Sputnik y una segunda dosis de Moderna o de Pfizer. ¿Adriana? Sí, hemos encontrado ya, surgió esta detección en Córdoba y el gobierno está teniendo, por un lado, la medida de cerrar los aeropuertos. Esta persona viene de Perú, que también tiene otras variantes. ¿Cuáles serían las medidas inminentes que tendríamos que tomar para poner en control la situación? Bueno, buenas noches, Adriana. El domingo tuve la oportunidad de compartir con ustedes unos minutos y decía esto. Es inminente Delta, pero es inminente la probabilidad que entre por fronteras permeables y terrestres. Hoy hay circulación comunitaria en Paraguay, seguramente con la mayor intensidad de la encontrada. Hay circulación en Brasil, razón por la cual un aeropuerto cerrado es una medida que podríamos decir que hoy ya
si cumplimos adecuadamente con los vuelos que están viniendo de los países que están ya regulados, y que si se le hace un mejor estudio de PCR en el aeropuerto y un segundo estudio de PCR a los 4 o 5 días o al quinto día, vamos a encontrar que tenemos altamente seguridad, porque hoy las personas están cumpliendo sus cuarentenas en sus hogares, están siendo controladas hasta 1, 2, hasta 3 veces por día por vía de las tecnologías de la comunicación, sea por teléfono, por WhatsApp, inclusive presencial, razón por la cual yo no sé por qué las restricciones tendrían que aumentar en el aspecto de los aeropuertos. Sí, tendrían que aumentar las probabilidades Sí. de hacer miles de testeos más por día en todas las jurisdicciones de la Argentina, incluyendo las jurisdicciones que tienen frontera con Paraguay y con Brasil, para poder detectar y producir aislamientos de personas que tengan infección con pocos síntomas o sin síntomas o que tengan enfermedad. O sea, todavía no logramos que la mayoría de las jurisdicciones en Argentina, cuando hablamos de jurisdicciones, hablamos de provincia o jurisdicciones sanitarias, logren, a no ser la ciudad de Buenos Aires, que ha logrado el 10%, logren tener un menos del 10%, que es la manera de contener. Ahora, la manera de reducir el impacto es otra cuestión, y eso se logra con una segunda dosis, fundamentalmente de las personas de riesgo, porque hoy las personas de riesgo, datos de los últimos días, siguen demostrando que más del 80% de las personas están dentro de estos grupos de Doctor, riesgo. le queremos preguntar también por los más chicos. Hay dos preguntas que están acá, que están pidiendo pista. Por un lado, Osvaldo y Pablo de León. Le pido respuestas más cortas, así vamos al hueso. ¿Le parece? Como usted quiera. Osvaldo. Sí, doctor, quería preguntarle, no parece ser en este momento la llegada de vacunas el principal problema, sino la inoculación de las vacunas. ¿Estamos teniendo un ritmo lento para vacunar? Yo creo que hoy, en los últimos días, el 80% de las vacunas que se administran en la Argentina deberían ser por día, deberían ser segunda dosis, no primera dosis. ¿Pablo? Y complementando esto, el gobierno decía, en agosto es el universo de las segundas dosis, y algunos consideran que vacunas como la de Sinopharm requerirían de una tercera dosis. ¿Cuánto tiempo falta para que se vacune a la gran mayoría de los argentinos? Bueno, faltan, hoy por hoy, la primera prioridad está en segunda dosis de los grupos de riesgo que no han sido vacunados, que son 12 millones de personas, y que hay 6 millones de esos 12 millones que requieren una segunda dosis. Ojalá que el mes de agosto sea un mes de 10 a 12 días en el cual se administren esa segunda dosis de esos grupos prioritarios, porque voy a decir el 80% sigue ocurriendo la fatalidad, la muerte sigue ocurriendo en el grupo que son estos grupos de riesgo. Doctor, tengo hijos menores de 18 años, hago una consulta con usted, que es pediatra también, y le pregunto, las vacunas que se están repartiendo para menores sin comorbilidades, ¿hay que tener algún tipo de precaución? ¿Usted las recomienda? ¿Está bien que los hagamos vacunar cuando llegue el turno, por supuesto? Yo creo que en la Argentina en este momento no hay que vacunar a los niños entre 12 y 18 años sin comorbilidades. Hay que tomar a todos el universo en ese grupo de edad con comorbilidades, porque las vacunas que puedan estar en excedente de los grupos de comorbilidad deben ser utilizadas para los grupos de riesgo que no han sido vacunados con segunda dosis todavía. O sea, pero no porque represente algún tipo de peligro la vacuna, sino porque todavía falta, hay sectores que todavía no completaron la vacunación, que esto quede claro. Exactamente. La vacuna de ARN, es decir, Moderna y Pfizer, están por entes internacionales aprobada para su uso de emergencia entre 12 y 18 años, y se ha documentado los beneficios que produce las vacunas en ese grupo de edad. Pero en la Argentina, porque otros grupos prioritarios no están todavía siendo administradas, y los jóvenes, adolescentes, sanos, tendrían menos riesgo, deberían ir esas vacunas a las personas mayores. No estoy diciendo, o sea, sigo diciendo que entre 12 y 18 años
con diabetes, con enfermedad pulmonar cardíaca, pulmonar crónica, cardíaca crónica, huéspedes inmunocomprometidos, niños que padecieron o padecen cáncer, todo ese grupo, discapacitados, todo ese grupo debe lo más rápido posible en la Argentina acceder a la vacuna. Si esto es la semana que viene, bienvenido sea que a partir del lunes se vacunen los adolescentes. Doctor Roberto Debac, le mandamos un abrazo. ¿Querías preguntar algo? No, era para cerrar algo. No. Para cerrar, perfecto. Doctor, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Adriana. Perdón, no, que hay que aclarar que las únicas vacunas que están autorizadas para los menores de 18 años son estas de mRNA mensajero, que son las de Moderna y la de Pfizer. De Moderna solo tenemos una donación de 3,5 millones. Las de Pfizer no han venido, con lo cual no hay que generar falsas expectativas de que hay vacunas para los chicos de menos de 18 Estamos en años. abstracto todavía. Exactamente. Es decir, posiblemente estas 3,5 millones apenas alcancen para los chicos con comorbilidades, y se había hablado de los hermanitos para evitar también el contagio en las casas, pero no se sabe. Cambiamos de tema. Osvaldo Bazán. Bien, se ha comentado mucho en estos días el asunto de la gente que ha entrado en Olivos mientras estábamos en cuarentena. Todo empezó, y esto lo charlamos varias veces, de una comunidad, digamos, de la sociedad que se estaba organizando. Un tuitero, Gonziberg, pidió, cosa que puede hacer cualquier ciudadano, la lista de entrada de gente a Olivos, consiguió desde marzo del año pasado hasta junio de este año, y ahí aparecieron muchas sorpresas. Entre otras cosas, nos enteramos que en Olivos estaba entrando gente, en ese momento en que ustedes decían, quédate en tu casa, bueno, entraba gente en Olivos. Por ejemplo, para el cumpleaños de la primera dama, entraron 9 personas esa Ahí noche. lo estamos viendo, ¿no? El 14, el registro de entradas y el registro de entradas. El 14 de julio del año pasado, 9 personas entraron. Digo, cuando vos no podías entrar, cuando vos no podías salir de tu casa, cuando te lo decía el presidente todo el tiempo que uno no podía salir de su casa por el tema del COVID, cuando ninguno de nosotros hizo ningún tipo de fiesta, el presidente y la primera dama recibían 9 amigos. Por ejemplo, entre otras cosas, nos enteramos que un peluquero, Federico Abraham, que es peluquero de la primera dama, tuvo 35 entradas durante la pandemia a Olivos. Digo, al mismo tiempo que miles y miles de peluqueros en todo el país se iban fundiendo porque no podían atender, porque no podían hacer lo que hacía el señor Abraham. Y déjame meter un bocadillo sobre esto para distender, ¿no? Mientras, como dice una amiga mía, sobre todo las que se tiñen y todo eso, parecían una tarta tricolor, ¿viste? Porque nos crecían las crenchas, nos cortábamos el pelo como podíamos, los peluqueros estaban reclamando que los dejaran trabajar con algún tipo de protocolo y estaba absolutamente vedado, estábamos todos con los pelos así, los pelos como podíamos, ¿no? Sí, es cierto, digo, desde esa frivolidad que es cierto que pasaba. Pero que era una necesidad. Sí, hasta el hecho de gente que no pudo despedir a sus familiares más directos que se estaban muriendo y que terminaron con el cajón solos porque uno no podía ir a despedirlos, o los casos más graves de violencia policial que hubo en todo el país, de gente que desafió, decía la policía, de alguna manera la cuarentena, digo, como el caso emblemático de Luis Espinosa en Tucumán, pero decenas de casos en todo el país. Digo, esto fue pasando mientras todos escuchábamos al presidente decir, ustedes no pueden salir, vamos a perseguir a los idiotas, que de hecho eso pasaba, como por ejemplo, recuerdan el surfer, recuerdan la señora que tomó sol en Palermo. Digo, mientras esto pasaba, bueno, en Olivos no solo no se cumplía ninguna de estas reglas, efectivamente había fiestas. Sí, y estaba pensando, ¿te acordás la causa que le iniciaron a los familiares de un geriátrico que habían ido a ver a sus abuelos? Ahora, ¿cómo se filtró este registro de Yo quería hacer un contexto incluso anterior a esto. Esta iniciativa de pedir los registros de Casa de Gobierno empezó en el 2016, cuando Poder Ciudadano pidió todos los accesos desde el 2007 al 2016. En ese momento se ofrecieron, bueno, más allá de en una segunda instancia se volvieron a pedir, en 2016 se entregaron imperfectamente, y este es el punto. Un juez dictaminó que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer cuáles son las personas que visitan al presidente. Ese dato que... Es información pública. Es información pública, Exacto. pero lo interesante es que justamente como una denegación de esa información en algún momento, Poder Ciudadano se presentó primero ante la Agencia de Acceso a Información, ahora eso es válido. Ahora, mientras te decían, vos
si querés salir, renunciá a tu cama en terapia intensiva y dejásela a otro. Vemos un desfile de gente por la Quinta de Olivos, gente no esencial, porque también hay modelos entre las que fueron a visitar la Quinta de Olivos, ¿verdad, Osvaldo? Digo, no eran solo gente con alguna justificación de esencialidad. Esenciales, porque se creó la categoría de esenciales, que es la gente que efectivamente cumplía algún tipo de función durante la pandemia y que tenía habilitado poder circular con ciertas restricciones, ¿no? Exacto. Y esto, bueno, se conoció justamente por lo que decía Adriana. El 18 de junio se hizo el pedido, finalmente consigue, tuitero consigue toda la información y la empieza a repartir a través de las redes, y esto es lo que todos nos estamos enterando en el día de hoy. Y a partir de ahí, una denuncia. Esto ya está en sede judicial. Está Yamil Santoro, lo sumamos. Yamil, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Ya hay una denuncia formal en la justicia sobre esto? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Efectivamente, en el día de ayer ingresó una denuncia penal contra el presidente de la Nación y contra esta chica que ha tomado notoriedad pública justamente por la violación, por un lado, de la propia norma sanitaria dispuesta por el presidente de la Nación y por el otro lado, por el incumplimiento de los deberes del funcionario público, siendo que además es el propio presidente, como autoridad máxima del país, quien debía hacer cumplir la propia normativa por él sancionada. En ese marco se los ha denunciado a los dos, ha caído en el Juzgado Federal número 7 y a partir de eso esperamos que se investigue, que den cuentas, que expliquen. Vos recién mencionabas correctamente el tema del personal estratégico o el personal esencial. Tendrán que explicar en todo caso en la justicia cuál era la esencialidad que cumplía esta chica en esas más de 50 reuniones y que expliquen qué han hecho y por qué muchos de nosotros como argentinos de segunda no pudimos trabajar. Recordanos, Yamil, recordanos quién es esta chica y te hago una pregunta anexa. ¿Quiénes son los que entraban? ¿Qué nombres o qué función tienen o qué actividad tienen? No. Acá la denuncia formal ha sido presentada, quiero aclararlo, por Marcos Longoni y Aurel Fernández Soto, que son dos chicos de la Juventud de Republicanos Unidos, el partido que yo presido, y acompañados por el doctor Juan Facio. Ahí denunciaron a esta chica Sofía, de apellido, ¿cómo es? Pichu, no. Pachi. En fin, Pachi, perdón, no estoy muy a tiro con la farándula. Pero en la práctica justamente no parece ser que esta chica haya desempeñado ninguna tarea esencial que justificara un desvío de la norma general, que era todos a su casa. ¿Sería la única digresión o hay otros nombres que a ustedes les llaman la atención, que hayan entrado? Y otra pregunta, ¿en qué horarios? Porque también esto es importante, digo, en cuanto a la actividad pública, ¿no? del presidente. Pública o dentro de la residencia. Hay varias chicas, está Úrsula Vargas, hay otras chicas que lo llaman Sol, algo, pero en definitiva chicas que difícilmente a priori uno puede identificar que fueran esenciales y que estuvieran cumpliendo en altas horas de la noche con salidas cercanas a las 2 de la mañana alguna cuestión estratégica a nivel nacional que justificara su presencia ahí. De vuelta, tendrá en todo caso el presidente de la Nación que explicarlo ante la justicia. Nos parece fundamental este tipo de denuncias para que se explique por qué es que hay ciudadanos de segunda como nosotros y hay, a nuestro entender, ciudadanos de cuarta que adecúan las leyes a su conveniencia. Santoro, ¿por qué la denuncia es solo sobre esta señorita? Digo, está también el caso de los veterinarios que fueron a hacer el adiestramiento de Dylan, parece. Digo, ¿por qué se centraron solo en la figura de esta señorita? No, a ver, lo que hay que entender es que cuando uno comete o realiza una denuncia penal, lo que uno está haciendo es llamando la atención de la justicia sobre una situación irregular. Está claro que el fiscal debería investigar. Reitero, yo no hice esta denuncia en particular, pero puesto que ahora me han pedido asistencia letrada en el equipo con esto, seguramente haremos una serie de ampliaciones para a todas aquellas personas que, digamos, a priori no pareciera justificada su presencia ahí, las vamos a denunciar también, para que justamente la Fiscalía y la Justicia los convoque, les pida las explicaciones del caso y nos quedemos todos los argentinos tranquilos de que el presidente ha actuado con la responsabilidad que su investidura exige. ¿De qué se los acusa claramente? Hay básicamente dos delitos tipificados que han sido denunciados. El artículo 205 del Código Penal, que tiene que ver con la violación de la normativa sanitaria y con la consecuente riesgo de propagación del virus. Y luego el 248, que tiene que ver con los incumplimientos del deber del funcionario público o abuso de autoridad,
en este caso, porque de vuelta el presidente, siendo quien tenía que hacer cumplir la norma, es quien en la práctica parece ser que fomentó o generó el desvío de la norma. Esta persona sobre la que recién vos no recordabas el apellido, Pachi, tiene nombramiento como empleada de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Esto modifica algo del planteo que ustedes están haciendo? Bueno, primero me parece que ahí les toca a ustedes el trabajo de ayudarnos a todos a entender en concreto qué hacía como planta permanente, digo, por qué método entró, quién la recomendó, qué tareas cumplía, pero amén de esto, lo que hay que entender es que ser empleado público no es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Digo, de hecho, recuerden que a raíz del escándalo del vacunatorio VIP, que nosotros denunciamos penalmente y gracias a eso Ginés González García está imputado y otros tantos más, generaron esta categoría mágica de personal estratégico, mediante la cual trataron de meter por la ventana a la gente que habían vacunado de manera irregular y para tratar de emitir algunos permisos de manera irregular. Pero bien, será la explicación que le tengan que dar a la justicia, qué hacía esta chica empleada ahí, cómo entró, qué tareas desempeñaba y por qué esas tareas son consideradas estratégicas y por qué esa cuestión estratégica se tuvo que hacer en 56 ocasiones, muchas de ellas hasta después de la medianoche. ¿Rola? Santoro, le quería hacer una pregunta de apreciación. ¿Por qué cree usted que quedaron consignadas en el registro de entrada todas estas personas? ¿Es una cuestión de creer que no se está violando la ley o tiene más que ver con creerse impune y que la regla general no aplica a lo particular? No, ahí lo que hay que entender es que tanto por el decreto 1172, anexo 3 y otra normativa aplicable, hay un deber de registro de las audiencias públicas, de las visitas y demás. O sea, en otros términos, es de por sí un delito o es de por sí un incumplimiento legal no registrar adecuadamente este tipo de ingresos y egresos. Nosotros igualmente vamos a estar presentando una serie de pedidos de acceso a la información porque entendemos que hay información deficiente vinculada a todo esto y debiéramos poder saber en concreto muchas de estas visitas, qué objeto tuvieron, qué se habló en esas reuniones y demás. Pero, respondiendo a tu pregunta en concreto, no les quedaba otra, salvo que hubieran estado dispuestos a meterlas por la puerta de atrás o hacer alguna otra chanchada y cometer un delito en ese caso. Sí. La cuarentena estricta empezó, si no me equivoco, ayúdenme, el 19-20 de marzo del año pasado. 20 de marzo. Estamos hablando de un rango, por la información que ustedes tienen, ¿no? El acceso a la información que ustedes tienen de entradas y salidas, ¿un rango de qué tiempo? En plena cuarentena estricta, estamos hablando de... No, en todos estos meses, pero a ver, quiero ser claro para que nos entienda la gente que nos está viendo. Hay una persona, solamente una, digo, como ustedes mencionaban, hay varios casos, que ingresó más de 50 veces una persona cuya actividad declarada en el monotributo es servicio de fletes. O sea, explíquenme, ¿cuál es la tarea estratégica que desempeña una chica que a priori no parece tener una formación específica estratégica, que tiene un nombramiento irregular o muy cuestionable, que se va a cualquier hora y que dice ser fletera? Digo, muchachos, no les cierra el blanco, van a tener que dar explicaciones y en países serios, por mucho menos que esto, se abre un juicio político. Claro. Estamos hablando de la misma chica que además tiene un cargo, un nombramiento dentro del área de presidencia, ¿no? Digo para también sumar esta información y no quedarnos solo con el tema modelo o fletera en los registros, sino también supuestamente tiene una actividad pública. Recordemos que la actividad pública, la actividad en la administración pública es desde agosto y los ingresos son desde julio. Digamos, el principal, supongo, no sé si lo tendrán en cuenta, el principal tema es que, por ejemplo, el día del cumpleaños de Fabiola, la pareja del presidente, digo, había 9 personas esa noche que entraron a las 9 de la noche y salieron a la 1 de la mañana, digo, todo parece indicar que es una fiesta de cumpleaños, era justo el día del cumpleaños, entre ellos estaban Emanuel López y Fernando Conrara, que son amigos de Fabiola, digamos, estaban en una fiesta de cumpleaños, esto es como bastante evidente, digo, da toda la impresión, el día del cumpleaños de Fabiola, amigos de Fabiola, en Olivos, digo, cuando no se podía salir de su casa, cuando hubo gente que fue asesinada por las policías provinciales por salir de su casa. Digo, esto es lo que está pasando. Cuando
todos estábamos, nosotros con la suerte de ser esenciales veníamos a trabajar y volvíamos a casa, pero la gente estaba encerrada en su casa con los problemas que hubo, que trajo todo ese tiempo de pandemia. Hubo, entre otras cosas, 30 veces entraron Ariel Zapata o Ariel Romero, que son veterinarios adiestradores de perros. Ellos entraron entre abril y diciembre, según pudo saberse, entraron 30 veces, a veces 1 o 2 veces por semana, para adiestrar a Dylan. Digo, ningún otro y además veterinario los horarios, tuvo esta ahí estábamos viendo los horarios de entrada y los horarios de salida en plena madrugada, ¿no? Después de la medianoche, con lo cual ese es un dato que, ahí está, mirá. Sí, bueno, ese es el día del cumpleaños, 1:45, 1:44, 1:47, es decir, que salían todos juntos. Este es el día del cumpleaños de Fabiola, el 14 de Fíjate, julio. salieron entre las 2 menos cuarto y las 2 casi menos 10 de la mañana, por lo menos varias personas salieron todos en el mismo momento. Sofía Pachi tiene una entrada el día del cumpleaños del presidente, también a Casa Rosa, a Olivos. A partir que Yamil, a partir de que ahora la información es pública, más allá de estos registros formales, ¿han recibido algún tipo de llamado o algún tipo de aporte de información extra que después se pueda probar en sede judicial? Bueno, eso normalmente nosotros lo trabajamos junto a la Fundación Apolo. Estamos en este momento recabando información de distintas fuentes para poder hacer una presentación sólida. Tratamos de evitar los trascendidos justamente para no caer en operaciones o en información que quizás no pueda ser chequeable, pero digamos, tanto el compromiso que tenemos nosotros a nivel político con Ricardo López Murphy y el resto del equipo que estamos trabajando, como con nuestra tarea institucional, tanto desde el partido como con la Fundación Apolo, es ir a fondo con este tema, como lo hicimos con el vacunatorio VIP, para que se termine la impunidad en Argentina. Ustedes recién lo decían, cumpleaños, adiestramiento del perro, visita de fletera a altas horas de la noche. Digo, claramente hoy en Argentina se nos están riendo en la cara. Parece que hay un país para los que son políticos o amigos del poder y otro para nosotros que no podemos saludar a nuestros muertos, no podemos festejar nuestros cumpleaños y además nos escrachan, nos condenan y nos dicen que tenemos que renunciar a los respiradores. Vamos a trabajar para terminar con esta impunidad. Yamil Santoro, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. ¿Hacemos pausa? Cortita, ya venimos. Pablo de León. Bueno, viste que el otro día hablábamos con Patricia Bullrich, ¿qué pasa con estas cruces, manes, empezando a decir a los porteños que no gasten la plata de los porteños en la campaña de Santilli? Patricia Bullrich dijo, necesitamos un manual de convivencia. Bueno, parece que no está impreso todavía porque están pasando cosas. Fíjate lo que hoy dijeron algunos calentando la historia. Emilio Monzó, tercero en la lista de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Santilli conoce la provincia, pero no creo que la sienta. Un golpe de un hombre que fue ni más ni menos que el presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Mauricio Macri. Hoy, en la lista que la UCR lleva a Facundo Manes. ¿Esto es todo? No, amigos. Hay más. Fíjate, otra declaración. ¿El propio Facundo Manes paró la mano? No. Yo no pertenecía al gobierno de Macri ni de Vidal. Vidal, que fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Cambiemos, y hoy es la primera candidata a diputada nacional por la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Con lo cual, el manual de convivencia no estaría funcionando en este momento en la principal fuerza opositora. Manes que de todas maneras en su momento dudó varias veces cuando lo tentaron ser candidato a algo en aquel tiempo, ¿no? Cuando estaba Macri en la presidencia y Vidal, digo, había un coqueteo ahí. Claro que sí. Después no tomó la decisión, después dijo no, para más adelante, pero lo habían tentado varias veces para ser candidato. Otra vez. Espero que no sea el de anoche. ¿Quién anda por ahí? Absolutamente, ¿qué tal? Buenas noches, Masachetti. Hola, Miguel Ángel Pichetto, ¿cómo le va? Más o menos, ¿para qué le voy a mentir? Mire, yo ya tengo 70 años, ¿me entiende? 7-0, ¿me sigue? Sí, sí, claro. Lo que le quiero decir es que yo la campera Uniclo ya me la puse en 2019, suficiente. No voy a salir a timbrear, nunca más. Yo sigo firme en Juntos por el Cambio, vamos juntos, jugate conmigo, no sé cómo le pusieron ahora. Pero el tono de mi campaña lo pienso decidir yo. El otro día, mire, me hicieron subir a Twitter
una foto de un mechón de pelo inmundo de Santilli. Pero a usted le parece que yo a esta altura de mi vida estoy para semejante estupidez, por favor. Miguel Ángel, ¿era pelo o era un pedazo de escobillón? No Pero no se quedó sabía, muy no se claro. distinguía bien qué era, no sé si era pelo de Santilli o de Mayorana, no sé, realmente no se distinguía, no sé, una cosa insólita. No habrá sido un pedacito del jopo de nuestro compañero Barbano, ¿no? Puede ser, ¿Vos lo no que prestaste pasa lo tuyo, que Barbano no? hace cuánto que peina canas. No hace tanto, ¿eh? Me gusta le porque digo. está lleno de canas, así me gusta Barbano. Policía. Entonces me junté a tomar un café con Horacio Rodríguez Larreta. Vieron que uno se junta a tomar café con él y bueno, hay que llevar preservativo por la duda porque te empoma. Encima te manda mail todo el tiempo diciendo: hola, soy Horacio, te quiero invitar a un café, en fin, bueno. Acepté la invitación, le dije: mira Horacio, yo a María Eugenia la respeto mucho, pero se borró olímpicamente durante toda la cuarentena, así que yo prefiero hacer campaña en provincia y sobre todo solo. Más solo que perro malo. Sí, como ¿usted vio el Spaghetti Western? Sí, Clint Eastwood. sí. Alguien le decía a Clint Eastwood: hay que trabajar en equipo, dejate coordinar. No, La última, Sí. ¿cómo ve este cruce de fuego amigo? Están en el mismo sector, pero se están diciendo de todo. mire, la Argentina no se saca adelante con frases de sobrecito de azúcar de Facundo Manes. Vieron que habla todo el tiempo del cerebro, el cerebro. Está obsesionado con el cerebro ese muchacho, por favor. Todo el tiempo el cerebro, el cerebro, el cerebro. Vieron que dice: no, porque el cerebro. ¿Qué hacemos si pensamos? Estamos mandando el cerebro al gimnasio, entonces tenemos que pensar más. Es Manes este. Salió Manes. Es Manes. Lo tenemos en el... Ah, Se no, mete no, en hace todos la lados paleta. ese muchacho, hasta en la sopa, se mete a hablar del cerebro. Basta de hablar del cerebro, acá lo que tenemos que hacer es ganarle a la cámpora, muchachos. Lo bueno Tenemos que de, ganarle a la cámpora. lo bueno de Pichetto es La que te cámpora edita se en queda vivo. con el país, acá estamos con mechoncito de pelo, TikTok y frase de sobrecito de azúcar. Gracias, Miguel Ángel. Digamos las cosas por su nombre, al pan pan y al rengo cojo. Menos- Viste que nos pedía, el productor nos dijo: no derrapen, les pido por favor. Ok, no nos hacemos cargo de esta parte. Te haces cargo vos, Maxi. Pausa, ya venimos.